demandan energía en el mundo. Recuerde lo que hablamos la semana pasada con el profesor de la Universidad de Ámsterdam, Alex de Vries. Él mencionaba que la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, tanto de Google como de Microsoft o como de OpenAI, pueden consumir tanta energía como la que consume, por ejemplo, un país como Irlanda. Hoy en día, Camila, Google y Microsoft, ambas empresas consumen más energía que más de 100 países en todo el planeta. ¿Qué es lo que ha dicho Google? Pues lo que ha dicho Google es que ellos firmaron, como Alphabet, en este caso la matriz, firmaron un acuerdo con Kairos Energy para que Kairos Energy, que es una empresa dedicada al desarrollo de energía nuclear, pueda construir reactores nucleares muy pequeños de 500 megavatios más o menos, 6 o 7 en todo Estados Unidos, y Google pueda generar obtener esa energía nuclear a través de esos generadores. A diferencia de Microsoft, que dijo que va a reabrir la central nuclear de Three Mile Island, que es esta central nuclear, Camila, que fue protagonista del peor desastre nuclear que ha vivido Estados Unidos. Esto, repito, para poder sostener en el futuro el desarrollo de su sistema de inteligencia artificial, tanto Google como Microsoft. Pero entendamos un poco qué significa eso, qué peligros hay, qué beneficios hay, y por eso le tengo en línea a un gran experto, además colombiano. Él es Camilo Prieto. Nos atiende desde Tailandia, Camila, porque en pocos meses estará viajando a Viena a un congreso precisamente sobre el tema nuclear. Él es embajador en Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear y profesor de la Maestría de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana. Profesor Prieto, gracias por acompañarnos y muy buenas noches allá en Tailandia. Un gusto saludarlos a todos ustedes en la mesa y sobre todo para hablar de este tema tan fascinante, que ya no es de futuro sino de presente. Profesor, ¿debemos preocuparnos porque Microsoft reactive una central nuclear que fue protagonista del peor accidente vivido en los Estados Unidos y que Google firme un acuerdo con Kairos Energy para la construcción de centrales nucleares pequeñas? Mira, yo creo que debemos es motivarnos, por un lado, a tener una opinión cada vez más informada del tema y a comprender por qué existe este resurgir de la energía nuclear en el planeta. Quiero empezar por señalar algo que has destacado. Three Mile Island, es correcto, ha sido el accidente más grave de energía nuclear en Estados Unidos. Aclaremos que no dejó ninguna víctima mortal, ninguna. Sí fue un problema de seguridad nuclear, sí fue un problema de un manejo de una tecnología que ya no se tiene en el mundo. O sea, un reactor con el diseño que tuvo Three Mile Island ya no existe en el planeta. Y los esquemas de seguridad que se manejan tanto en seguridad tecnológica y seguridad física son muy distintos a lo que en ese momento, pero insisto, no hubo ninguna víctima mortal. Y fíjense cómo accidentes de la energía, el más grave de la energía del planeta que ha habido no ha sido energía nuclear, sino fue una ruptura de una presa, de una hidroeléctrica en China, en finales de la década de los 70, que dejó entre 100.000 a 200.000 muertos, y no por eso la humanidad dejó de hacer represas, sino lo que hizo fue aprender de esos accidentes. Lo mismo ha ocurrido con la energía nuclear. Entonces, quiero destacar algo de esto, que es lo que nos tiene que llegar a motivarnos a pensar en lo destacado de esta noticia, es que lo que busca hacer con esto, tanto Google como Microsoft y las otras empresas, es, por un lado, reducir la cantidad de emisiones de CO2 que generan, número uno. Número dos, tener una fuente de energía en firme, es decir, que les genere la mayor parte del tiempo durante todo el año una energía de manera constante. Número tres, reducir también el impacto ambiental del uso de la energía. Y estos reactores, como bien lo señalabas, que son los reactores, los SMR, que son estos pequeños reactores modulares que están por debajo de los 300 megavatios. De hecho, de lo que se ha pensado es que en varios centros de datos existan reactores modulares de 70 megavatios. Esto en términos prácticos, ¿en qué se traduce? Y también con el hecho de reducir el impacto ambiental, que necesitan mucha menos área. Y acá les doy un indicador. Cuando se mira la intensidad de uso de suelo, por megavatio hora generado, la que tiene el uso más eficiente del suelo es la energía nuclear. Entonces, por esa nueva tecnología, que son los reactores modulares, y por todos estos beneficios ambientales y adicionalmente la generación de energía en firme, es que esta apuesta decidida de estos gigantes de la tecnología por la energía nuclear proveniente de este tipo de reactores. Profesor,
como usted sabe, como colombiano, que va a empezar la COP16 y estamos todos en Colombia en modo COP para hablar de biodiversidad, de cambio climático, de cómo salvamos el planeta. Y venimos hablando nosotros desde la semana pasada de, bueno, la inteligencia artificial está demandando demasiada energía y está contaminando enormemente. Cuando entramos al correo, cuando buscamos en Google, cuando le preguntamos a ChatGPT, contamina y contamina y contamina. Decía el presidente Gustavo Petro en uno de sus trinos hace como 2 semanas que los paneles solares deberían ser los que le den energía a la inteligencia artificial. Pero según hemos hablado con expertos, entre esos usted, la solución realmente es la energía nuclear, que es la más limpia, la energía más limpia y constante que podemos tener para ayudarle al planeta y para poder seguir utilizando esta tecnología que usamos todos, pues cada vez que nos metemos al computador. Dimensionemos esto. Me parece maravillosa tu pregunta, Camila, porque me lleva a que dimensionemos esto. Las emisiones de CO2 equivalente, gas de efecto invernadero, que está generando la inteligencia artificial en todo el planeta son superiores a las que genera en todo un año Colombia. O sea, Colombia está un poco más de 300 millones de toneladas al año. La de la inteligencia artificial, los centros de datos, está por encima de 330 millones. Primer asunto. Segundo asunto, Microsoft y Google ya han hecho pruebas y de hecho ya tienen centros de datos donde se apoyan con energía eólica, con energía fotovoltaica. Incluso Microsoft llegó a un punto de buscar una alternativa tan increíble, Camila, que fue sumergir a 36 metros de profundidad un centro de datos en el mar. Lo dejaron 2 años allá para ver si esto les funcionaba, les dio unos resultados aceptables, pero con todo esto dicen, no, necesitamos una fuente de energía que sea constante, que no esté sometida a las variables del clima y que adicionalmente me lleve a ser, insisto, muy eficiente con el uso del suelo. Y esto los llevó a justamente seleccionar como una tecnología ideal, bajo estas condiciones, los SMR. Pero ellos tienen esto en su mente, no solamente apostarle a la energía nuclear, sino generar sistemas híbridos. ¿Esto qué quiere decir? En determinados lugares de centros de datos tendrían como una matriz de energía en firme, los reactores modulares, los SMR, apoyados en ciertas ocasiones por energía fotovoltaica y también por sistemas de baterías. Ahora, cuando me hace la pregunta de si los paneles solares podrían reemplazar completamente como fuente de generación, definitivamente no. Sería una muy mala idea porque hay una obviedad y es que de noche la energía solar pues no puede generar y tendría que ser un enorme sistema de baterías muy costoso y un enorme espacio para poder tener esas megas que requeriría la generación de esa energía. Y hay otra cosa, Camila, que quiero cerrar tu pregunta con esto, y es que muchas veces se olvida que las energías renovables no convencionales, que si bien son muy importantes, están acopladas completamente a la minería de metálicos. Entonces, por ejemplo, en La Guajira, un cálculo que les digo rápidamente, por cada 3 megavatios de energía se necesitan al menos 4.5 toneladas de cobre, 330 toneladas de acero, y para hacer acero se necesita carbón siderúrgico, y al menos 1.200 toneladas de cemento. Entonces, todas estas variables entran en juego a la hora cuando una compañía va a tomar decisiones de cuál puede ser lo que le genere mejor impacto ambiental, pero también una generación de energía altamente eficiente y segura. Profesor Prieto, cuando hablamos de centrales nucleares en América Latina, podemos ver que, por ejemplo, hay 5 en Argentina, en Brasil hay 4 y están construyendo otra, también en Argentina están construyendo otra, hay 2 en México, hay 2 en Perú, hay una en Chile. En Colombia, por ejemplo, tenemos una, pero es una pues que no está en el servicio geológico y según entiendo, pues no funciona. Y en ese sentido, le quería preguntar, ¿qué se necesita para tener una central nuclear, pero que sea, pues primero que sea efectiva, que tenga un nivel de efectividad bueno, que sea seguro? Porque también hay como un miedo como instalado en la cabeza de las personas por los desastres nucleares y si eso, ahorita nos hablaba del espacio, por ejemplo, de los paneles solares. Si una central nuclear, por ejemplo, o un reactor nuclear necesitaría mucho espacio para poder funcionar. Muy bien, entonces vamos por partes de la información que estás dando. Si bien es cierto, los reactores nucleares, o sea, lo que mencionas de Argentina, sí tiene reactores nucleares, pero de esos hay unos que se usan para investigación y otros que se usan para generar energía eléctrica. De hecho, están las centrales de Atucha, por ejemplo, Constituyentes, ahí hay 3 reactores. En los otros que has mencionado son reactores que están enfocados en investigación. Por ejemplo, Colombia tiene un reactor nuclear
que es para investigación. Sí funciona, pero específicamente para investigaciones muy encaminadas a la geología, que sería fascinante, porque algo que sí es lamentable y les comparto y es muy triste, y es que Colombia, de todos los países que en América Latina tenemos reactores nucleares de investigación, el único país de todos que no produce isótopos para aplicaciones médicas, porque entre otras cosas los reactores nucleares no solamente se usan para producir energía, sino hay un tipo, que son los de investigación, que se utilizan para luchar contra el cáncer. Somos el único país de América Latina que tiene un reactor nuclear de investigación y no produce isótopos. Por ejemplo, Perú produce esos isótopos con aplicaciones médicas, en Argentina también están, en Brasil, México, bueno, en fin. Ya hay apuestas, por ejemplo, en Bolivia para desarrollar un reactor nuclear con una capacidad mayor incluso que el que tenemos nosotros. Chile también tiene una capacidad instalada superior a la nuestra. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos para dinamizar el sector de la energía de la nucleoeléctrica en América Latina? Entonces tenemos, por un lado, una historia en Argentina, Brasil y México que nos da cuenta que sí se puede realizar en este continente, que ya hay un conocimiento frente al tema, número uno. Número dos, necesitamos tener una regulación que permita generar el desarrollo de esta energía, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Por eso cada vez más hay el desarrollo de leyes nucleares en diferentes regiones del mundo y también en nuestro continente. Y número tres, viene algo muy relevante para todos nuestros países y es el diseño de estos nuevos reactores, y quiero contarles por qué. ¿Qué diferencia hay entre estos reactores modulares y los reactores de potencia? La diferencia es que los reactores en el mundo están hechos a medida, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Estados Unidos, entonces acá hace poco entregaron uno de los reactores más caros de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque esos reactores se han hecho a medida. Es como mandarse a hacer el traje de corbata a medida. Pues estos reactores modulares, los SMR, los que va a adquirir Google, ya no son así. Son modulares justamente porque se producen por módulos, y eso lo que va a tender es a bajar dramáticamente los costos de adquisición de estos reactores y de adquisición también de los complementos para poder desarrollar la energía eléctrica. ¿Y eso por qué es tan importante para nosotros? Porque a veces podríamos creer que la energía nuclear llegaría a ser inaccesible para un país como Colombia o para países en la región. Pero en la medida en que estos desarrollos tecnológicos se vayan dando, seguramente cada vez más países profesor, podrán acceder a esto. Hagamos la lista. Bueno, una ley nuclear nos hace falta. Lo que usted acaba de decir, punto número 2. Pero quiero que nos cuente de los modelos exitosos que usted ha revisado en el mundo de energía nuclear. ¿Cómo funciona por lo general? ¿El Ministerio de Minas o de Planificación construye eso? ¿Se concesiona? ¿Hay empresas multinacionales dedicadas a eso? ¿Usted qué le aconsejaría a Colombia si Colombia decide abrazar la energía nuclear? Lo primero, Sebastián, lo más importante es la licencia social. Eso es lo más importante. Por eso este espacio que ustedes están desarrollando en Blue es tan valioso para todas las personas que estamos involucrados en esto, porque es que las personas se puedan desarrollar una opinión informada. Una tecnología, sobre todo energética, si no tiene licencia social, así tenga regulación, tenga costos competitivos, no tiene nada que hacer en un país, nada que hacer. Eso es el primer paso. El segundo paso, Sebastián, es institucional. ¿Cuál es el gran problema que tiene Colombia? Colombia tuvo Comisión de Energía Nuclear hace años, en el siglo pasado. Colombia tuvo un Instituto Nacional de Asuntos Nucleares y se cerró en los 90. Entonces, Colombia necesita recuperar esa institucionalidad, recuperar una agencia nuclear para nuestro país, y necesitamos corregir un problema que tenemos. Nosotros en este momento, que es algo que ha pedido el Organismo Atómico Internacional, tenemos el operador metido en el regulador. Les explico en un término sencillo qué es esto. Hace un momento estábamos hablando que el reactor nuclear en Colombia está en el servicio geológico. ¿Y dónde está el servicio geológico? Dentro del Ministerio de Minas y Energía. ¿Y quién regula la energía en el país? El Ministerio de Minas y Energía. Entonces el operador está dentro del regulador, y eso es inconcebible a la luz de el derecho nuclear internacional. Entonces ese es otro elemento, Sebastián. Y un tercero súper importante es que necesitamos que el país abra las puertas para que se generen inversiones en desarrollos tecnológicos, en programas educativos. Ustedes ahorita están hablando de lo del TLC con China, y bueno, los acuerdos con China, y wow, a mí se me abrió de una vez el foco, porque cuando miramos Asia, tanto China como Corea del Sur en este momento están teniendo una capacidad para producir este tipo de tecnologías a un costo más bajo que Europa, más bajo que Estados Unidos, y en menores tiempos de instalación. Entonces, qué interesante sería, ya que se abre este horizonte con Asia, de involucrar estas inversiones
en investigación y desarrollo en las áreas nucleares para un país como Colombia. Profesor Prieto, usted habla de la licencia social como una de las claves para poder comenzar a hablar del tema nuclear en nuestro país o en cualquier país, pero hablemos de Colombia. Y ahí yo tengo que situar el tema ecológico, porque como decía Ana Cristina, hay como un pavor establecido cuando uno habla de energía nuclear, pero sobre todo de desechos radioactivos. Tengo entendido que los reactores nucleares se tienen que enfriar con agua, entonces ahí el uso del agua, ¿qué tan comprometido está o estaría en un país como el nuestro? Y el otro es que recuerdo que hace un año más o menos Japón comenzó a vertir el agua contaminada de Fukushima, de la planta que tuvo este accidente tan tremendo, dentro del Océano Pacífico. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con el océano si está llegando agua contaminada producto de este accidente que pasó en Fukushima? Muy bien, varias cosas. Me encanta primero que tienes el término técnico súper claro, porque dijiste desechos nucleares. Le aclaro a la audiencia de Blue, Colombia maneja desechos nucleares desde el año 1965. Hacemos un depósito transitorio, no definitivo. Y como están pensados las negociaciones mundiales, porque no es Colombia, sino mundiales, con la disposición final de los desechos nucleares, no es que Colombia los termine haciendo la disposición final, sino que ese combustible retorne al fabricante. Y uno podría pensar, pero ¿qué negocio va a hacer que el combustible retorne al fabricante? ¿Qué fabricante se va a poner en ese trabajo de recuperar el combustible gastado? Entonces no es solamente por un acuerdo, sino porque hay un negocio con esto. Y les voy a decir, se abrió un horizonte tecnológico maravilloso, reutilizar el combustible. Mientras ustedes y yo estamos teniendo esta conversación, el 5% del combustible nuclear en el mundo es reutilizado mediante una tecnología que se llama MOX y otra que se llama REMIX. Y el 10% del combustible nuclear que utiliza Francia es reutilizado. Es decir, ya pensar en que yo con esto no estoy diciendo que obviamente los desechos nucleares no sean una situación para gestionar riesgo, claro que sí, pero aprovecho para destacar entonces que uno, se pueden reciclar y segundo, que la única industria de la energía en el mundo que se hace responsable de sus desechos de la cuna a la tumba es la energía nuclear, porque el resto no tienen esa obligación. También mientras estamos en esta conversación estamos respirando los residuos y desechos que enferman y matan de la combustión de los fósiles, material particulado y gases que nos hacen daño. Ahora, señalabas otro aspecto relevante, enfriar los reactores con agua es correcto. De hecho, los reactores que más se han instalado en el mundo son los que se enfrían con agua, pero las tecnologías nuevas, por ejemplo estas que está negociando Google, no son reactores precisamente enfriados por agua, sino hay unos que son enfriados por sales, hay otros que son por metales fundidos, enfriados por gas, enfriados por helio, por ejemplo. Entonces las tecnologías han variado mucho y han cambiado y han hecho que la demanda de agua que puedan tener las centrales nucleares no solo sean menores, por ejemplo, que lleguen a ser menores que las del gas y del carbón, sino que estas nuevas tecnologías, las que no son enfriadas por agua, requieran aún menos agua. Y la última parte de tu pregunta, también relevante, ¿qué es lo que ha pasado con las aguas de Fukushima? Las aguas de Fukushima han tenido un vertimiento excepcionalmente adecuado y quiero destacar por qué. ¿Qué es lo que tienen las aguas de Fukushima? Tienen una sustancia, un isótopo radioactivo que se llama tritio, porque el resto de contaminantes que tenían se les eliminó mediante un proceso de purificación del agua. Y esa agua estuvo más de 12 años quieta. ¿Y por qué estuvo más de 12 años quieta? Porque el tritio tiene una vida media de 12.6 años más o menos. Eso quiere decir que ya no tiene el mismo tritio que tenía hace 12 años, sino que tiene la mitad. Y uno diría, pero eso sigue siendo tóxico, puede preguntar alguien. Yo les digo, sí, pero el veneno lo hace la dosis. Entonces este vertimiento está planeado para 30 años, número uno. Número dos, a las velocidades que se está haciendo, no ha generado ningún impacto sobre la biodiversidad. Ayer el Organismo Atómico Internacional, publicó los resultados de las muestras que se han ido tomando y no han encontrado trazas que resulten tóxicas para la biodiversidad. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que mientras tenemos estas conversaciones no haya una mayor atención sobre unos vertimientos que son más tóxicos que los de Fukushima, y los tenemos acá en Colombia. Colombia es el primer emisor per cápita del mundo de mercurio. Y cada hora, mientras pasa, nosotros vertimos cientos y cientos de litros de agua que van del Atrato, que van por el río Bogotá, también por el Magdalena, hacia el océano, terminan llegando al océano. Y esos vertimientos no tienen ningún tipo de control y son altamente lesivos para la biodiversidad. Pero desafortunadamente
Yo entiendo el tema nuclear genera mucha controversia, mucha atracción, pero yo creo que hay que ir a los datos para tratar de combatir estos relatos que impiden que se haga un análisis de fondo. En resumen, los vertimientos de Fukushima son dosis radioactivas absolutamente controladas que no están generando ningún tipo de problema en la salud pública ni en la biodiversidad del océano. Pues profesor Camilo Prieto, embajador de hecho en Colombia del Instituto Mundial para la Seguridad Nuclear, por eso nos parecía tan interesante hablar con usted, porque claramente otra vez sobre la mesa está la energía nuclear por cuenta de estos gigantes tecnológicos que están diciendo, bueno, vamos a generar nuestra propia energía, pues prendiendo nuevamente estas plantas nucleares, como lo dijo Microsoft y el planteamiento que está haciendo Google. Gracias por atendernos. Y pues buenas noches allá en Tailandia, que allá tenemos 12 horas más, ¿no? Acá son las 11:30, pero 11:33, allá son de la mañana, usted tiene 11:33 de la noche. No, pero cuando me dijeron que este era el tema, yo dije como sea, a la hora que sea, porque nos lo gozamos y esto es algo que dentro de la red nuclear colombiana pues disfrutamos mucho de la divulgación. Entonces muchas gracias por la invitación y espero que sean más y podamos seguir conversando del tema. Mil gracias. Claro que sí. Profesor Camilo Prieto, gracias por atender.